equipo más preparado del país. Desde cualquier lugar y a cualquier hora, suscribiéndote en nuestro canal de YouTube, Rumba FM. Escúchanos en vivo desde nuestras diferentes plataformas para todo el Cibao a través de Premium 101.1 FM. Sintoniza en nuestra página web rumba985fm.com o descarga la app TuneIn para escucharnos en tiempo real. El Rumbo de la Mañana, cambiando el rumbo de la Radio Nacional. Estás escuchando El Rumbo de la Mañana, el rumbo de país, con el equipo más completo y preparado de la Radio Dominicana. De lunes a viernes, de 6 a 10 y 30 de la mañana, por Rumba 98.5 FM. Estás escuchando El Rumbo de la Mañana, con el equipo más completo y preparado de la Radio Dominicana. Es el rumbo. De lunes a viernes, de 6 a 10 y 30 de la mañana. Una rumba de actualidad, con rumbo a la veracidad. Un noticioso trayecto que su huella dejará. Es el rumbo. Regresamos en este Rumbo de la Mañana y vamos a aprovechar y dar la bienvenida a nuestro segundo invitado del día de hoy, con quien vamos a tratar un tema sumamente interesante, Manuel, y es el doctor Fernando Reyes Castro. Don Fernando es economista, tiene un máster en administración pública y es exdirector del programa Solidaridad. A propósito de que ha habido todo un debate con este escándalo de la estafa de Supérate, de los fondos, de la tarjeta. Entonces vamos a hablar con don Fernando, ¿verdad? Para que don Fernando, que fue director de ese programa en sus inicios, que participó en la construcción de ese programa, nos pueda arrojar luz de cómo es posible que ocurra algo en las dimensiones de lo que ha ocurrido. Buenos días, don Fernando, bienvenido a este Rumbo de la Mañana. Muy buenos días a todo el equipo de Rumbo de la Mañana y a todos los oyentes que están en sintonía y que también nos están viendo por las redes sociales, que siempre lo veo a todos ustedes ahí en YouTube y las demás redes. O sea, buenos días a todos. Muchas gracias. Don Fernando, este escándalo que hemos visto, uno sabe que cuando se implementan mecanismos sean programas sociales, privados, lo que sea que involucre tecnología, tarjetas, están expuestos a que haya algún tipo de clonación de tarjeta, porque a la tarjeta de los individuos de manera privada le pasa y le ocurre. Ahora, algo en la escala de lo que hemos visto, don Fernando, se habla de cerca de 400 millones de pesos, transacciones en las madrugadas. Se ha estado hablando de que los responsables del tema ahora son los colmaderos, de que ellos prestaban los verifón para que hicieran una marrulla con él y se lo devolvían. Usted que conoce ese programa, explíquele al país, según su visión y lo que usted conoce, cómo es posible que haya ocurrido algo de la magnitud de la que se está debatiendo en el país. Mira, antes de contestar la pregunta, me gustaría contextualizar un poquito. Ok, ¿no? claro. Yo tuve el honor de estar dentro del equipo que dirigía el doctor Rafael Alburquerque y que coordinaba la política social. Okay. Desde el gabinete de política social. Y nosotros, en respuesta a la gran crisis del 2004, cuando 1,5 millones de dominicanos fueron a parar a la línea de pobreza, trabajamos arduamente en la creación de un sistema de protección social que se basa en 3 entidades fundamentales. Y que, ¿por qué 3 instituciones? Porque nosotros desde el momento trabajamos para que fuera un mecanismo transparente y que no tuviera discrecionalidad en el proceso de selección, en el proceso de selección de los beneficiarios, en el proceso de pago y en el proceso de la misma ejecución de política social. Entonces habían 3 elementos. Un primer elemento que fue declarado de urgencia fue la creación del Sistema Único de Beneficiarios, el SIUBEN. Okay. Esto permitió hacer una focalización primero geográfica de la pobreza a través del mapa de la pobreza del 2004 y luego una focalización individual con visita directa a los hogares
de esos lugares donde había mucha pobreza para definir entonces a quién beneficiar. Pero ¿cómo se hacía? Ahí se aplicaba un cuestionario que tenía 17 variables socioeconómicas y que una vez ponderadas esas 17 variables determinaban un índice de calidad de vida que entonces definía quién era pobre y quién no era pobre. A partir de ahí, nosotros teníamos ya una base de datos de elegibles, que ya no había discrecionalidad de un programa como Solidaridad, y en este caso Supérate, de decir a quién beneficiaba, sino que tenía que asumir la base de datos del SUBEN y priorizar de acuerdo a unos reglamentos operativos que previamente nosotros nos dimos. Luego entonces está la administradora de subsidios sociales. Los programas sociales nos atenemos a la base de datos del SUBEN para definir los beneficiarios, pero luego el mecanismo de pago es también independiente, que es la administradora de subsidios sociales. Entonces, hay tres elementos, nosotros le llamamos el trípode, que influyen: los SUBEN, los programas sociales, en este caso Supérate, pero hay más programas que dependían de ese medio de pago y de ese mecanismo de selección. Entonces, la verdad es que yo puse un tweet en la que decía que no entendía por qué se estaba dando lo que se está dando. Porque, sobre todo por las explicaciones que están dando los funcionarios que tienen que ver con Supérate y los del gabinete social. Vamos a ver. O sea, si tú me dices a mí, primero, que hay una situación que se da porque que no es un fraude al gobierno o al Estado, sino a la banca, y luego entonces los funcionarios, eso lo dice la directora de Supérate. Luego entonces la ADES y el gabinete aceptan que sí, que efectivamente hay un fraude al gobierno. ¿A quién es algo? ¿A la banca o al gobierno? Pero por un lado dicen que hay, uno lo vi en el informe de Alicia Ortega, dicen que hay 30,000 afectados. 30,000 tarjetas. Sí, no, 30,000 afectados. Dice. Ok. Pero en ese mismo programa, la misma persona que dice que son 30,000, dice que hay 86,000 tarjetas. Y los beneficiarios son tarjetavientes. Entonces, o son 30,000 o son 86,000. O sea, no me cuadra. Okay. Lo otro es que tú me dices que el elemento fundamental que está aquí es el dinero que se pone a la banca. O sea, no es posible que te haga un Estado, que el Estado no sea afectado. Si he explicado que el mecanismo que se usa es, yo como programa, Supérate, por ejemplo, yo defino mis beneficiarios, digo cuáles son los subsidios que van a ser afectados, mando una nómina a la administradora de subsidio y la administradora de subsidio, la ADES, se encarga de mandar a cada beneficiario y a cada tarjeta, dependiendo de la gaveta, porque son varias gavetas, bono luz, bono gas, el comer es primero, que nosotros llamamos, que ahora yo no sé cómo le llaman. Supérate. Ese Supérate, entonces, son los 1,650 pesos que se ponen, que se colocan. Las tarjetas son de débito. No hay forma de que no tengan recursos si el gobierno no se lo coloca. Por tanto, el gobierno es el afectado. Yo tengo una preguntita en relación a la forma también, porque se habla de que en una madrugada se realizaron 3,000 transacciones. Entonces, yo me pregunto, porque tengo entendido que el programa, tú llamas, ha pasado, personas que, por ejemplo, le han cambiado la tarjeta en San Juan y son del Seibo, y tú llamas y te dicen, no te dicen esto es fraude o lo que sea, sino diríjase al comercio donde se cambió su tarjeta, que ellos tienen que dárselo. Eso es lo que dicen, por experiencia de personas que se han acercado a mí. Pero lo que me es cuesta arriba es que no se haya podido rastrear hasta la fecha, porque los colmaderos, muy bien, pero y el efectivo, que no se ha podido rastrear hasta la fecha, 3,000 transacciones en un par de horas. A mí me parece que eso es poco probable. Desde su punto de vista, ¿hay alguna explicación lógica? ¿Hay algo que nosotros podamos decir, bueno, vamos a graficarlo de esta manera? Porque la verdad, en 4 horas, 3,000 transacciones, sin que se sepa finalmente a qué cuenta, cuando los bancos son tan delicados con ese tema,
Me parece a mí que es algo muy extraño. Mira, es muy buena pregunta, porque eso me permite hacer un resumito de lo que vi en Alicia, en el informe con Alicia Ortega. O sea, no es tan pequeño la suma, es mucho más de ahí. O sea, entre el 18 y el 20 de febrero, en la noche que va desde las 7 a las 10 de la mañana, un horario en el que... Desde las 10 de la noche hasta las 7 de la mañana. Desde las 10 de la noche hasta las 7 de la mañana, un horario en el que, por disposición de la ADI, de acuerdo con la banca, no se pueden hacer transacciones. No se pueden hacer transacciones. Como política del programa. Es una política, eso está en su reglamento operativo. Entonces, en ese periodo se retiraron más de 100 millones de pesos. Y eso es vandálico. Más de 100 millones de pesos, o sea, pero estamos hablando de que conforme a denuncias que hicieron inmediatamente beneficiarios, que fueron a retirar sus recursos y no encontraron nada en su tarjeta, entre ese periodo se produjeron unas 10.000 denuncias, a decir de la propia directora de la ADES. Pero solo en un municipio, en la Victoria, hay involucrados 10 colmados que hicieron transacciones. Esos 10 colmados, el promedio de transacciones que hacían cuando se habilitaba la tarjeta era de 150. 150 transacciones en el periodo en que se habilitaba la tarjeta. Pues resulta, poniendo algunos ejemplos ya concretos, que esos colmados hicieron transacciones por encima de los 2.000 transacciones. Por encima de los 2.000. Y en ese horario. Vamos a poner un caso. Colmado Melinda hizo 1.200 transacciones. El colmado Gael hizo 2.264 transacciones. ¿Pero en qué periodo, profesor? En ese periodo. Desde de la noche a 7 de la Sí. mañana. O sea, ¿En cuántos días? Más o 2 menos. días. En 2 días. 48 horas. 48 horas. Dios. 48 horas. Pero mira, vamos a ponerle a unos valores. Ajá. Vamos a suponer, no suponiendo lo que vi en Alicia. El supercolmado Gloria hizo 2.974 transacciones por un monto de 4.9 millones de pesos. Dios. Y nadie se dio cuenta. Pero más aún, el colmado Juana hizo 632 transacciones por 1 millón y pico de pesos. Pero pongo la atención en algo. El director de DICRIN en ese mismo programa dice que un solo colmado, que apenas hacía 150 transacciones, porque ese era el promedio, hizo 5.000 transacciones por un monto de 20 millones de pesos. Mío. O sea, cuando tú divides 20 millones de pesos entre las 5.000 transacciones, cada transacción superaba los 4.000 pesos. O sea, ¿cómo tú me explicas que tú estás ejecutando en ese mes más del monto que está supuesto a tú Y que quizás no tenga ni depositarle? siquiera el inventario, que cuando viene a ver tiene un inventario de 200 mil Claro, pesos. pero es que la pregunta que decía, permítame, Manuel, terminar para responder la pregunta de Eduarda. Mira, la preocupación precisamente es esa, o sea, ¿cómo lo hace? Porque el asunto es que la ADES tiene 4.000, tiene una red de abasto social que nosotros la creamos, el programa Solidaridad, y conjuntamente con la ADES, y la filosofía que se utilizó para crear eso es que fomentar y fortalecer la economía local. Un colmadito de un barrio que no tenía ninguna venta o pocas ventas, aseguraba con 300 beneficiarios tener 200 o 300 mil pesos al mes en venta. Perfecto. 200 o 300 mil pesos. Entonces, ese colmado que hacía esa transacción a través dependiendo de la entidad financiera, de VisaNet o Carnet, ese tiene una cuenta asociada al verifón que tiene ahí. Inmediatamente él hace esa transacción, caen en la cuenta del colmado. Entonces, ¿cómo es posible que no llamara la atención que de 10 de la noche a 7 de la mañana un colmado me deposite 2.400.000 pesos en transacciones? Manuel, Y que la administradora de subsidio
no, Profesor. no interviniera Pero ya está para que esas entidades bancarias suspendieran o embargaran, entre comillas, porque no es Exacto. el Mire, término, mi pregunta va en para ese- que no se ejecutaran. Mira. Ahora, yo pregunto, ¿de dónde se fue ese dinero? O sea, la ADES puede intervenir y solicitar a la administradora, a la entidad financiera, para que verifique qué pasó con ese dinero que se ingresó ahí, de 2 millones. En ese sentido va mi pregunta y algo que me llama la atención. Yo vi el programa de Alicia Ortega, que usted también vio y que usted hace referencia, y entonces ahí se decía que de los lotes que había, o sea, los 4 bancos, solo uno se vio afectado. el BHD. O sea, solo el BHD. O sea, ¿por qué No, solo un banco se ve afectado? O sea, fue como demasiada coincidencia que tantas personas, 86,000 tarjetavientes se vieron implicados y todos fueron de un mismo banco. Y resulta que ahora el banco como que está asumiendo la responsabilidad y está pagando. ¿Por qué? Ante los reclamos de los beneficiarios, el BHD está respondiendo con el pago. Pero el problema no es ese, el problema es que se ha vulnerado un sistema de pago que fue creado con todos los niveles de seguridad. Yo soy testigo de eso, porque nosotros involucramos organismos Nunca internacionales había pasado, para crear eso. Nunca había pasado. Los fraudes que se daban en el terreno es que un colmadero se podía quedar con 20 tarjetas de un beneficiario. El beneficiario hasta empeñaba la tarjeta para que le adelantaran dinero. Sí, eso pasaba. Y el programa, con su mecanismo de supervisión, pues sancionaba a ese colmadero, lo suspendía por varios meses y hasta se suspendían los beneficiarios. Pero el asunto es, ¿cómo tú me explicas que llegue tanto dinero a una cuenta y que no se haya dicho que desde el gobierno no me le paguen a esa gente? Vamos a ver, del colmado, de la cuenta del colmado, ¿hacia dónde fue? ¿El colmado lo cogió todo o hubo otra cuenta que se usó esa del colmado como puente para que llegara a ese monto? Don Fernando. Porque no estamos hablando de 2 cheles. Don Fernando, O sea, un chele, tú no lo podrías tal vez ratear, pero 2 millones, 100 millones de pesos. don mucho Fernando, dinero. Es mucho dinero. Quiero hacerle ahí mismo 2 preguntas. Primero, quien nos está escuchando y nos está viendo a través de la plataforma, tiene una pregunta, que es la misma que tiene todo el mundo. Usted que conoce de eso mejor que nadie, la primera pregunta es la siguiente. ¿Existe posibilidad de que eso haya pasado sin el concierto de personas que trabajan ahí dentro? Esa es mi primera pregunta. Y segundo, es el mismo caso de los bancos. Todo el que está aquí por la tarjeta de crédito, tarjeta lo que fuera. A mí me hackearon una tarjeta, por ejemplo, y utilizaron $1. Inmediatamente me llamaron del departamento de fraude. Exactamente. Inmediatamente. O sea, ¿cómo es que ustedes, ¿verdad? Esa estructura, el ADES, Superte, tiene ese compromiso con los bancos, en este caso uno, y todos los meses ahí se le depositan 1.650 pesos? O sea, ¿cómo es que nadie, ni en el banco ni en ellos, se dio cuenta que estaban apareciendo depósitos de 200.000, de 300.000? O sea, ninguna de las partes se pudo haber dado cuenta de eso. ¿Cómo eso puede pasar? Y peor aún, duran 2 días, porque usted me dice, bueno, nos dieron un palo en una noche, pero la noche siguiente también el mismo palo y nadie se enteró de ese asunto. ¿Cómo puede pasar eso, don Fernando? Mira, es que yo me he puesto a analizar, por eso yo decía en mi Twitter que no me explicaba que no entendía las explicaciones que estaban dando las autoridades que están ahora responsables del programa. ¿Por qué? La directora del CIUBEN de la ADES, dice que primero que se clonaron la tarjeta. Ustedes saben que para hacer una clonación de una tarjeta hay un solo mecanismo. Usted tiene que tener la tarjeta física y pasarla por un dispositivo que tiene un nombre ahí en inglés. El Verifone. No es el Verifone. El otro aparatico El clonador, que clona, exacto. que tú pasas la banda magnética y quedan los datos de esa El tarjeta clonador, sí. ahí y te clonan. Entonces tú tienes que tener físicamente la tarjeta y tienes que imprimir la que clona Señores, esto es para grave. poder hacerlo. Tú ves. Esto es grave lo Tú que ves. está diciendo don Pero el Fernando problema aquí. es que tú tendrías que tener, estamos hablando no de, recuerden el número, 86,000. Pero eso es lo que ellos han dicho. Son más. Entonces, tú tienes 86,000 tarjetas clonadas. O sea que Y salían, que van a estar- salían y como- clonadas desde adentro, don y Fernando. que tú dices, no. No. Que tú dices,
tú dices, no, la explicación no es esa, sino tú dices, la propia directora de la ADES dice que son 21 provincias que están involucradas y que uno que estaba en Montecristi te transaba en San Juan y el de San Juan transaba en Santo Domingo y el de Santo Domingo transaba en La Vega. ¿Cómo es posible eso? Eso no puede físicamente. Don Fernando, a menos que no... ¿pasaría eso sin el apoyo de funcionarios? Ahí voy, Manuel. De la única manera que eso se puede presentar, o sea, yo no creo que sea clonación, nosotros mandamos una nómina con datos cifrados, primero a través de una red virtual, para ganar tiempo, porque nosotros, por ejemplo, en mi caso, cuando dirigíamos el programa, todos los días 10, sin fallar, desde el 2005 al 2012, los días 10, eso estaba religiosamente en los fondos. Con lo cual, el beneficiario iba en masa el 11 y el 12 a buscar los fondos. En este momento, entonces... Entonces, perdón, para contestar lo de Manuel. Sí, señor. Para tú dar eso, para que se dé esa situación, recuerda que te dije que se manda la nómina en una red virtual, privada. Y luego nosotros hacíamos un oficio para, de manera oficial, validar que mandamos. Y se mandaba entonces un CD también con los datos cifrados. Para compararlo, exacto. Entonces, la ADES hace el análisis y distribuye, como decía. Ahí, para que se diera eso, por lo menos tiene que haber 2 o más personas coludidas de 2 o más instituciones. O sea, espérese, esto es grave. O sea, espérese. Tiene que haber Primero hay por lo menos un correo 2. con la nómina, ¿verdad? Con la que se va a depositar. Claro. Un CD para comparar No, eso. un correo es una acción electrónica. Y un documento físico legitimando eso. Correcto. Oye, los 3 pasos, profesor. Claro. Antes que el dinero se habilite. Claro. Entonces, después de eso, la administradora analiza la nómina y valida. Si hay alguna incongruencia o que encuentran que hay un dato, por ejemplo, que se nos daba cada rato, la Junta Central Electoral había notificado, nosotros usamos el padrón de la Junta Central Electoral, y notifica periódicamente o se hacen actualizaciones y se tienen que sacar las personas que han muerto. Sí, claro. Pero también en el caso del programa, tú no metes dentro de la nómina a una familia, en el caso nuestro, sancionábamos a la familia por incumplimiento de las condicionalidades. Cada familia tenía que cumplir con una condicionalidad. Y cuando se evaluaba esa familia y resulta que no llevó a su niño a vacunar o a los controles médicos o no o tenía una niña o un niño en edad escolar y no asistía a la escuela, se sancionaban y se retenía el pago. Primero se sancionaban de verbal o escrito y luego se les retenía. Entonces eso modificaba la nómina. Pero en ese trayecto, para que se dé un cambio, para que se dé esa situación, tiene que haber 2 o más funcionarios conductores. Sin embargo, hay una luz. O gente del programa, no digo funcionarios, o gente del programa coludidos. Profesor, hay una luz al fin del túnel. Yo he escuchado inclusive voces oficiosas que dicen que ese fraude no fue al Estado, que el Estado no va a perder un peso, que fue los bancos. ¿Puede esto ocurrir? Porque usted está diciendo que si el Estado no autoriza, el banco no paga. Claro, lo que pasa es que ya el Estado autorizó. O sea, cuando los fondos se habilitan... El Estado autorizó, el ADES autorizó. Claro que sí. El ADES, Supérate y es que ya, Gabinete Social. Claro, Supérate en primer término manda la nómina. Sí. ¿Ve? Y ADES valida la nómina. Automáticamente ADES tiene la nómina, la manda al banco con la distribución por entidades financieras, que son 4 entidades financieras que están en la geografía nacional. Sí. Eso se manda, esa información se manda a los bancos. Y se dice, por ejemplo, al BHD, mire, usted tiene tanto beneficiario, y ahí va, para Fernando Reyes tanto, para Víctor Villanueva tanto, para Manuel tanto, y se habilitan las gavetas y los subsidios de esas. Pero no estamos diciendo que fue el banco que cuando la ADES, cuando el colmado ejecuta eso, es porque ya el gobierno ha depositado ese dinero. Pero espérese, don Fernando, espérese. Es que el gobierno ha depositado ese dinero en las cuentas. Espérese, don Fernando. La cuenta es una cosa que es importante que recordemos. Dios mío. La tarjeta Supérate, la tarjeta Solidaridad, ahora Supérate, es una tarjeta de prepago. Prepago. No hay forma de que tú acá cojas dinero
de esa tarjeta Sí, que no el lo Estado no lo haya Que puesto está ya. depositado. Sí. Espérese, don Fernando, espérese, porque yo quiero insistir en esto. Escuchen esto, señor. Adelante. O sea, usted está, porque eso es lo que quiere decir, el procedimiento tripartito que se hace, ¿verdad? Que yo lo describí. Primero, oigan bien lo que está diciendo don Fernando, nadie se dio cuenta en Supérate, partiendo de lo que él plantea, que la nómina que se manda todos los meses, que es 1.650, ahora esa nómina iba con 200 para uno, con 200 para el otro, con 200 para aquel. Eso es el primer paso. O sea, nadie se dio cuenta en Supérate y supongo, ahí mi pregunta, que esa nómina, la que se envía por correo y la que se manda físico, tiene que estar revisado y firmado por el director, ¿verdad? Primer paso, ¿verdad? O sea, que la directora, partiendo de lo que dice él, Sí, se firmó esa entiende. nómina alterada, con los números alterados, ¿verdad? Sí. Después de eso, entonces, se mandó el documento validando y el CD con los mismos números alterados, ¿verdad? Eso es lo que está queriendo Perfecto, plantear. claro que sí. Y después de eso, Hades entonces, la autoriza. fue al Hades, donde la revisan, analiza y también la validaron para que el banco finalmente pagara. ¿Es eso lo que estamos diciendo, Fernando? Bueno, no exactamente, porque el problema es... Yo me paro de aquí si que esa vaina es el así. problema es que, acuérdate que hablamos de cifrado, por eso yo digo que no es posible que me hablen de clonación, no es posible que me hablen de hackeo. Eso no es posible que me hablen de hackeo. Ahí hay varias personas que actuaron de manera Don Fernando. para esos datos descifrados ya, manipularlos. Y hacer que sucedan cosas como en ese colmado, que el director de DICRIN señala, que tiene 5.000 transacciones por un valor de 20.000. O sea, cada tarjeta tenía más de lo que es el subsidio. Pero que Oh, ahí vos, esa pero es la inquietud. otro caso, ¿Cómo pasó eso? o sea, Esa parte no se entiende, ¿no? Más grave todavía, en Barahona hay un caso que lo admite el subdirector del ADE, yo le invito a que vean el informe. El subdirector del ADE admite que esa persona tenía en esa tarjeta, yo lo vi, primero en el departador, y la señora decía, yo fui a buscar mi Encontré 200 y dice una señora ahí. y encontró, primero cuando iban por 42.000 sacando dinero, ella se asusta y dice, no, pues esos cuartos no es mío. Ay, hombre. Oye. Espérense, vamos a la administración. Y el tipo de la caja le dice, pero esos cuartos son suyos, se lo pusieron. Y se pararon en 42.000, pero resulta que no, que tenía 200.000 esa tarjeta. Qué solidario. O sea, está el ¿Y Estado. cómo es posible ¿Cómo algo llegó? como eso? ¿Cómo? Eso es lo que- esa es la inquietud que Esa tengo. es la pregunta Entonces, del millón. don Fernando. ¿Cómo llegó ese dinero ahí? O sea, que nadie se diera cuenta que, no que hay- había más dinero que se le iba a depositar a los beneficiarios. Dios. Es la inquietud que yo tengo. Claro. O sea, ¿cómo es que un documento pasa por mi mano, Fernando? Yo lo voy a firmar y yo no veo que haya un monto, por ejemplo, tú podrás decir, bueno, a fulano se le fue en 50 pesos. Está bien. A Prensado se le fue en 300 pesos de más. Ahora, que yo no verifiqué que había tarjetas que tenían un monto. Pero está bien, eso te puede pasar a ti, pero que pase por A mis 4 manos, pasa personas. por la de Eduardo, pasa por la de don Fernando y entonces ninguno de los cuatro nos dimos cuenta. Don Fernando, el dinero siempre deja rastro. Esa es la. Siempre Esa deja es, rastro. eso es. Entonces, ¿dónde está el dinero? ¿Cómo? Porque los Mira, bancos, Manuel, los bancos están devolviendo. Pero el dinero, ok, que devuelvan. Pero ¿dónde están los millones, los 300 millones? O sea, cayeron a la cuenta de los colmaderos. Mira. ¿Por qué no lo devuelven los colmaderos? Aquí, después de la cuenta de los colmaderos, ¿a dónde se fue? Porque ahí uno puede dar con los implicados. Esa era, mira, ahí es que yo, por eso que yo no entiendo. Se está omitiendo información aquí, en esta Se está investigación. omitiendo información. Ay, 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 ay. Yo entiendo que el gobierno o las autoridades Qué grave. que dirigen ese programa están ocultando la verdad al pueblo. Porque si es Fernando que está ahí, o el doctor Albuquerque con su equipo de trabajo, el equipo de la ADE, si yo he mandado una nota y me han descifrado el código, nosotros tenemos que buscar la responsabilidad. ¿Quién fue que hizo eso? Y tiene que haber funcionarios del programa involucrados, porque no hay manera de que sucediera eso sin que como le decía, haya dos personas o más coludidas para poder habilitar una cuenta y decir, mira, colócame eso, o más grave. O sea, cuando tú elaboras la nómina, tú mandas un libramiento de pago a la Contraloría que verifica todo eso. Y la Contraloría manda eso ya verificado a la Tesorería y la Tesorería le emite a la ADE una transferencia. Dios mío. Entonces, O sea, que ni en Contraloría se enteraron tampoco que eso estaba pasando. claro, manda No, no los, se quisieron enterar, manda no, los no, recursos y No, tú pero no. afectas. No, pero ¿qué Ahí puede ser? yo creo, Manuel, que ahí eso es a nivel de clic que está. Yo lo dije aquí. O sea, eso fue como usted, un clic que usted se tiene, hizo. ahí no hay, Enter. si usted verifica lo colmado, Ya. probablemente a ese que le entraron 2 millones, Ay, gran poder. le habrá quedado 100.000.
Por eso yo Eso digo tiene, primero. eso lo puedes rastrear, porque por eso que yo digo, no me están dando la explicación, me están ocultando No, Fernando, información. usted sabe Porque, que- perdón, Ajá. en la banca funciona en este caso porque la ADES le manda la información. Entonces, la banca tiene que decirle a ADES por qué esa tarjeta tenía 200,000 y no 1,600 o 3 meses, vamos a suponer que tuviera 4,000, Habrá Claro. porque la señora no lo había cobrado. ¿Por qué en ese colmado que dice el director de ICRIN habían 20 millones de pesos en transacciones, en 5,000 transacciones, más de 4,000 pesos? ¿Quién colocó los otros 4,000 ahí? Don Fernando, Los que están por encima del monto del subsidio normal. O sea, alguien lo hizo. usted sabe que es posible que después de esta entrevista, funcionarios de ADES, de Supérate, del Gabinete Social, salgan a atacarlo o a contradecir la versión que usted está dando. Usted está en disposición, por ejemplo, de algún careo, si ellos dicen, no, porque eso no es así que nos desmienta. Claro, usted está dando datos aquí que son bastante claros. Entonces ellos pudieran querer manipular. ¿Usted está en disposición de aclararle a cualquiera de esos funcionarios que quiera contradecir lo que usted nos está explicando aquí? Sí, pero yo más que eso le pediría que me aclaren a mí. Yo le diría a ellos, porque Supérate, Siuben, ADES funciona con reglas operativas que están escritas. Reglas operativas que nosotros escribimos y que fueron puestas en marcha, en ejecución, con ayuda de organismos internacionales. O sea, ahí estuvo involucrado el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, el PNUD. Claro. O sea, estamos hablando de reglas operativas clarísimas que dicen qué hay que hacer en estos casos. Ellos son los que tienen que explicarme a mí por qué no han actuado y han dicho la verdad al pueblo. Don Fernando, y la gente se pregunta también, yo mismo tengo esa inquietud, ¿Qué se pregunta la gente? ¿cómo es que un programa con 17 años nunca había pasado nada y en tan solo año y medio que hay nuevas autoridades, Dos escándalos. 2 escándalos con este mismo... ¿Cómo pasa eso? Yo no entiendo eso. De la única forma que hemos estado diciendo aquí, Manuel, que es ahí hay personas que son coludidas, que están coludidas. Por lo menos 2 tiene que haber. Y lo otro, tiene que haber una intención mucho más allá de reunir y que de buscar una cantidad de dinero que es exorbitante. O sea, no estamos hablando de un chele, hermano. 300. No estamos hablando de un chele. Y el presidente ha dicho que le ponga la mano a un chele y va a actuar. Aquí se le está poniendo la mano a 300 millones de pesos del Estado dominicano. No es de la banca. No. Que lo asuma la banca, perfecto. Eso tiene que hacerlo. Pero tiene que explicarme por qué está sucediendo eso. Si yo no te he ordenado a ti ponerme más dinero en una tarjeta, ¿por qué aparece? ¿Y de dónde tú lo sacaste? ¿Y cuántas veces habrá pasado Entonces tú eso? tienes que decirme quién del programa te dio ese dato. Porque hay un responsable o varios responsables del administrador del subsidio que son los que tienen que mandar esa información a la banca. Esa gente tiene que decir por qué mandaron las nóminas alteradas. Porque Supérate pudo haber mandado la nómina normal bien. Atención, presidente. La nómina de Supérate, por ejemplo, y yo entiendo que puede ser así, que a la señora Gloria Reyes la hayan sorprendido en su buena fe. Es probable. ¿Por qué? Porque puede suceder que ella haya enviado la nómina así, con ese procedimiento encriptado, cifrado los datos y lo protegido, y que en el camino hayan sido descifrados los datos y alterados las sumas. Sí, pero eso requiere consecuencias, profesor. Pero no solamente requiere consecuencias, sino que el problema es, por eso que digo que tiene que haber coludido funcionarios, porque es que tesorería no puede enviar más dinero del que se solicita. Alguien solicitó desde la institución. ¿Usted cree, profesor, que si el Estado hubiese querido, nuestro gobierno, al día de hoy, a partir de la alarma del fraude, investigar dónde está el maco, como dicen en el campo, lo hubiese encontrado ya? Totalmente. Bueno, convencido. atención, presidente, ahí tiene un reto. Totalmente el gobierno. La tesorería que no se había mencionado en ningún lado. Totalmente convencido. Bueno, Yo estoy totalmente convencido de que si lo asume la directora de ADES y la directora de Supérate, si asumen las responsabilidades que le corresponden, ese fraude, ya, cuando dieron estos datos y que están dudando que cómo fue, no, hace rato que A raíz de su explicación, yo estoy convencido que de que es así como usted lo dice. es que lo deben hacer. Es así. Tienen que explicarle al pueblo y decir. Por eso yo decía en el Twitter mío, algo grave están ocultando.
Eso júrenlo. Dios. Cuando usted dice están ocultando. ¿A quién se refiere? A los funcionarios que han estado dando declaraciones. Ahí está Bueno, la pero tesorería bailando. es que acciones traen respuesta. Yo creo que Fernando ha sido bastante claro y que la pelota ahora está en la cancha del Ministerio Público, que le toca investigar, porque eso no se puede quedar en una declaración del presidente que diga que el que se robe un chele. Presidente, son más de 300 millones de pesos. Bueno, Un chele. señores, vamos a agradecer a Fernando Reyes Castro, exdirector del programa Solidaridad. Bueno, ha dado primicias contundentes. Estoy en este nervioso. paso. Esta entrevista Yo estoy que se la casi manden a seguro. Palacio. Yo estoy casi A Palacio, al seguro. Ministerio Público. También. Gracias, don Fernando. Gracias a ustedes.